Bienvenido a un nuevo vídeo dentro del curso de Vue 3 Profesional. En esta ocasión vamos a estar hablando de persistencia. Hablemos de persistencia. Y es que cuando estábamos realizando, no sé si os acordáis, en la clase sobre autenticaciones, finalizamos con un ejercicio que nos permitió unir las diferentes piezas de todo este proceso. Y ya en aquel momento algunos de vosotros advertíais que cuando tenemos diferentes stores o cuando intentamos hacer diferentes estrategias que nos permiten mantener cierta información en el lado del cliente, como puede ser el almacenamiento del Bearer Token, esta información no persiste. Esto significa que cuando nosotros, por ejemplo, refrescamos el navegador pulsando F5, o cuando, por ejemplo, recargamos la página, o cuando, por ejemplo, cerramos el navegador y volvemos a abrirlo, toda la información que hemos destinado a estos stores se pierde. Esto es porque todavía no hemos atacado las estrategias de persistencia, que es el objetivo de esta clase. Vamos a ver dos técnicas distintas. En primer lugar, vamos a ver una muy interesante. Yo creo que os va a resultar especialmente útil, puesto que además es la que yo suelo usar habitualmente, pero tiene la limitación de que está enfocada única y exclusivamente al mantenimiento de la persistencia en stores con piña. Es decir, vamos a ver una estrategia concreta a través de un paquete que nos va a permitir mantener la persistencia con piña. Por otro lado, y una vez finalicemos este bloque, veremos a través de Local Storage una estrategia general que nos permita darle la cobertura de persistencia al resto de técnicas, como podría ser Vuex o como podría ser la persistencia de otro tipo de datos que no estén almacenados en Store. Vamos a por ello. Muy bien, pues comenzamos por el principio y este va a ser, como siempre, generar un nuevo proyecto donde podamos hacer las diferentes pruebas de las dos técnicas de persistencia que vamos a estar viendo a lo largo de la clase. Para ello voy a hacer Vue Create y voy a generar un nuevo proyecto. Por ejemplo, voy a llamarlo Persistency. Esperamos a que se genere el proyecto y vamos a ver, como decía, esas dos estrategias. Vais a ver que la primera de ellas es muy efectiva. A mí personalmente me gusta bastante, porque simplifica bastante la gestión de la persistencia y además es ad hoc para el trabajo con piña, que si utilizáis este store como fuente natural en vuestro desarrollo, pues lo vais a encontrar como una solución ideal. Y después vamos a ver también Local Storage, porque es cierto que, bueno, por supuesto, si trabajáis con Vuex vais a necesitarlo, pero también es cierto que en muchas ocasiones necesitamos guardar persistir datos que no están necesariamente en un store, sino que podrían estar, por ejemplo, dentro de un componente. Voy a seleccionar el nuevo proyecto, TypeScript como siempre, voy a marcar el router por si acaso y listo. Fijaos que ya de esta lista tan solo nos queda PWA y los testing, que tanto PWA como testing los estaremos viendo a partir de la clase 30, si no recuerdo mal. Muy bien, hacemos la instalación por defecto. Y una vez tengamos el proyecto, vamos a comenzar a realizar las diferentes acciones de persistencia. Vamos a comenzar, como hemos dicho, a través de la persistencia de piña, a través de un paquete, que es este paquete de aquí. Os lo voy a mostrar, el Piña Plugin Persistence State, que es un plugin que añadimos al stack del main.ts o main.js, lo veremos ahora, y que nos va a permitir gestionar qué stores queremos permitir que persistan. Esto para nosotros es muy interesante y es una de las ventajas que tenemos también a la hora de trabajar con Piña. Y es que Piña, al permitirnos generar múltiples stores, la información va a estar siempre mucho más atomizada y por ende nos va a ser más fácil gestionar un control de qué queremos persistir, puesto que a través de este plugin lo que vamos a estar indicando es qué store queremos persistir. Si Piña trabajase con una estrategia de store único, aunque fuese un store modular, pero único, esta estrategia no podría seguirse, ya que al final
cuando hacemos la persistencia del store, estaríamos haciendo la persistencia de todos los datos que contiene, cuando, por norma general, no nos va a interesar hacer la persistencia de todo el stack completo, sino que lo que nos va a interesar es, oye, pues por ejemplo en el caso de autenticación, lo que quiero persistir es el token y la información del usuario, pero no quiero persistir otro tipo de datos que me pueden interesar que sean más volátiles. Muy bien, esperamos a que finalice la instalación y continuamos. Muy bien, ya tenemos por aquí el proyecto instalado, así que voy a adentrarme en él, en Persistency, y voy a lanzar el servidor, no sin antes hacer las instalaciones previas. Y lo primero que voy a hacer, como hemos dicho, al ser en este caso una persistencia, una estrategia de persistencia que va a trabajar directamente sobre Pinia, voy a instalar en primer lugar Pinia. Instalamos Pinia y esperamos a que se ejecute la instalación del paquete para poder utilizarlo dentro de nuestro proyecto. Y mientras se va realizando la instalación, voy a acudir aquí al proyecto de persistencia, que es el que estamos trabajando. Y en su main.ts, que tenemos por aquí, voy a preparar ya la instalación de Pinia a lo largo del proyecto. Para ello voy a traerme import y vamos a traernos el create Pinia. Y como siempre vamos a adecuar un poquito mejor esta parte. Voy a hacer la constante de Pinia. Aquí la tenemos y vamos a indicar que vamos también a usarla a lo largo de nuestro proyecto, como ya vimos en el vídeo sobre Pinia. Muy bien. Y ahora vamos a proceder a ejecutar un store como de costumbre. Así que voy a generar un nuevo folder aquí. Y vamos a crear, pues, por ejemplo, un store que podemos llamar, por ejemplo, useExample.ts. Y vamos a exportarlo por defecto para poder utilizarlo. Lo tenemos por aquí. Y vamos a usar el define store de Pinia. Para ello vamos a importarlo. Ya lo tenemos todo por aquí, solo nos quedaría darle un nombre. Y listo, ya podríamos estar trabajando nuestro store como de costumbre, como ya conocemos. Vamos a quitarle el default para que no se nos queje. Eso es. Y como decía, vamos a hacer un store que nos pueda servir de ejemplo. Da igual lo que le añadamos, es simplemente para que podamos comprobar la persistencia. Así pues, yo por ejemplo voy a utilizar un contador, como hemos hecho algunas otras veces, para ejemplificarlo. Voy a hacer aquí un count que vamos a poder estar utilizando. Y vamos a darle una acción mediante la cual pues lo que podemos hacer es simplemente incrementar. Vamos a hacer el increment. Esto lo hicimos creo que ya en una práctica además. Muy bien. Y le sumamos 1. Da igual, le sumamos el valor que recibamos. Esto simplemente para que podamos ejemplificar el desarrollo de nuestro store. Veo también que hemos creado el store por aquí fuera de la carpeta src. Voy a colocarlo dentro para que lo tengamos donde corresponde. Muy bien. Y aquí nos falta también el return, que no se nos olvide. Listo, y ahora ya sí, no se nos queja el código, perfecto. Tenemos nuestro store entonces preparado, esto no es nada nuevo, ya lo conocemos. Es un store estándar de Pinia
que utilizamos según ya conocemos con las técnicas que vimos en el vídeo de piña. Ahora, este store, como hemos podido observar anteriormente, no va a ser persistente por defecto. Es decir, si yo dentro de, por ejemplo, en mi app.view vamos a hacer la estructura. Vamos a eliminar todo esto y creamos la estructura. Vamos a hacer... Y por aquí en un H3. Esto simplemente para que podamos ver visualmente rápidamente el contenido. Voy a generar por aquí el script. Lenguaje TS, setup. Venga, vamos rápido en toda esta parte que ya la conocemos. Vamos a importar nuestro use example, lo hemos llamado. Y nos lo traemos desde store use example, perfecto. Y creamos nuestra constante store use example, muy bien. Ahora aquí ya podemos mostrar el store.count. Y al hacer clic, pues podemos hacer store.increment 1. Muy bien. Voy a levantar el servidor. Ya está por aquí arriba. Lo abrimos. Y muy bien, tenemos el store de piña con el contador tal y como ya conocemos. Muy bien. Procedamos ahora entonces a ejecutar la persistencia. Y es que, como podemos observar, si yo ahora refresco la página, hago aquí un enter, pues el store vuelve a comenzar desde 1. Y de igual forma, si cierro el navegador y vuelvo a abrirlo, pues volverá a comenzar desde 1. Y esto es un comportamiento que en muchos casos no va a ser el deseado, sobre todo cuando estemos trabajando autenticaciones, puesto que si refresca el usuario la página no queremos que pierda su sesión de trabajo. Para ello, como decíamos, pues vamos a instalar el paquete de persistencia de piña. Voy a matar el servidor. Muy bien. Y vamos a acudir a nuestro paquete que tenemos por aquí y vamos a proceder a la instalación, que la tenemos por aquí, es el npm install piña plugin persistent state. Lo copiamos de aquí y vamos a aplicarlo. Esperamos a que se ejecute la instalación del paquete y vais a ver que es muy sencillo trabajar con él. Muy bien, ha finalizado la instalación del paquete. Voy a levantar el servidor de nuevo para dejarlo ya activo. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es permitir a todo nuestro proyecto que use los estados de persistencia de piña a lo largo de todo el proyecto. Y para ello vamos a acudir a nuestro main.js o main.ts y vamos a estar, una vez instalado el paquete, importando nuestro piña plugin persistent state. Nos lo traemos desde el paquete que acabamos de instalar, que es el piña. Aquí tengo un igual de más. Plugin. Aquí está. Muy bien. Lo tenemos por aquí. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es indicarle a nuestro piña. Lo tenemos por aquí. Fijaos que tenemos la creación de nuestro piña. Y ahora a este piña tenemos que decirle que use el piña plugin persistent state, que es el que nos acabamos de traer. Y de esta forma ya piña, cuando trabajemos, va a tener a su disposición los estados de persistencia que este paquete nos ofrece. Guardamos y ya lo tenemos configurado. Sin embargo, todavía, y a pesar de tener configurado el persistent state, todavía no van a persistir los datos. Y es que ahora necesitamos indicarle a nuestros stores
que deben persistir. Y para ello vamos a seleccionar cuáles de ellos queremos persistir, puesto que, como decíamos al principio, no todos los stores van a ser interesantes mantenerlos guardados, ¿no? Es decir, persistidos, sino que tan solo alguno de ellos nos va a interesar persistirlos. Supongamos que queremos aplicarlo sobre este useExample que acabamos de crear. Pues para ello es tan sencillo como añadir a las opciones de Pinia un nuevo elemento, que es el elemento persist, y ponerlo a cierto, es decir, darle el booleano true para que Pinia sepa que este store en concreto no debe ser volátil, no debe perderse cuando cerremos el navegador o cuando pulsemos F5, etc. De esta forma tan sencilla vamos a conseguir que los datos persistan. Vamos a comprobarlo. Si yo ahora acudo al proyecto que ya tenemos y voy añadiendo contenido, si ahora recargo, pues el valor va a persistir, se va a quedar. Fijaos cómo recarga la página, aquí podéis ver el intento de carga, pero el 7 se mantiene, no vuelve a reiniciarse, el dato queda persistido. Y esto es muy interesante, como decía, sobre todo para cuando estamos trabajando la autenticación, puesto que hasta que el usuario no nos indique que quiere cerrar su sesión, a nosotros nos va a interesar mantener el valor del token, del bearer token que hemos recibido para seguir utilizándolo. Por lo tanto, es un ejemplo en el cual podemos darle utilidad a esta persistencia. Indicar también que hemos hecho el ejemplo más sencillo hasta ahora, que es el de persistencia a cierto y ya está, que utiliza los valores por defecto del paquete. Sin embargo, es posible que a nosotros nos interese guardar mantener un mayor control sobre lo que estamos persistiendo o el formato en el que persiste. Para ello, si queremos hacer un control más exhaustivo de cómo va a funcionar, podemos acudir a nuestro estado de persist y en lugar de pasarle un cierto, pasarle un objeto mediante el cual nosotros vamos a poder tener un mayor control del estado de persistencia, principalmente a lo largo de dos valores. El storage, en el cual vamos a poder indicar cómo queremos que se almacene esta información, si queremos almacenarlo en la información de la sesión, de la cookie, etc. Por ejemplo, el valor más habitual suele ser el session storage. Y también podemos indicarle los paths. Vamos a ponerlos por aquí, en el cual vamos a tener un array mediante el cual vamos a poder indicarle qué estados queremos tener control, sobre qué estados queremos tener control. Por ejemplo, quiero persistir este store, pero además de este store, quiero mantener un detalle sobre el control del count, pero no del resto de elementos. Como veis, lo que decía al principio, una forma muy sencilla de aplicar la persistencia a vuestros proyectos si estáis trabajando con Pinia. Pero, ¿qué ocurre si no trabajamos con Pinia? Pues para ello tenemos el siguiente bloque. Vamos a ver ahora cuál sería el procedimiento para realizar la persistencia tanto en stores que no son Pinia, por ejemplo stores de Vuex, o también para ejecutar la persistencia en componentes, es decir, fuera de un store. Para ello vamos a utilizar la combinación de dos elementos distintos. Por un lado vamos a repasar, puesto que esto es JavaScript puro, o TypeScript, no tiene particularidades extras sobre el uso en Vue, que es el uso del local storage para almacenar de forma local en el lado del cliente, y posteriormente lo que vamos a estar haciendo es combinar el local storage con los watchers, ya sea el watch y el watch effect de Vue, para poder llevar un control de cuándo queremos realizar estos procedimientos de guardado. Comencemos por lo más sencillo, que sería en este caso el uso de local storage. Local storage es una función de JavaScript que nos va a permitir realizar las acciones de guardado en local en el lado del cliente a través de un método que nos va a permitir setear valores a través de una clave y un valor. Es muy sencillo de aplicar, vamos a repasarlo y supongamos que yo, por ejemplo, quiero en todo este proceso de aquí, pues dentro de mi store, imaginad que es un store en Vuex o en cualquier otro tipo de tecnología, no importa, lo importante es centrarnos sobre el uso de local storage que vamos a poder aplicar a cualquiera de ellos. Yo quiero, en este caso, imaginad guardar
en local el valor del count. Para ello, lo que hacemos es utilizar la función del local storage, y local storage va a mantener principalmente dos valores. Vamos a tener el método getItem y el método setItem. Set para guardar un valor, get para leer un valor. Entonces nosotros vamos a estar haciendo un setItem cada vez que incrementamos el valor de nuestro contador. Lo que vamos a hacer es guardar en el local storage el valor que hemos aplicado, y para ello tenemos que indicar una clave, es decir, el nombre por el cual luego vamos a poder recuperar este elemento del store local, que en este caso pues yo podría llamarlo igual count, y en segundo lugar el valor que voy a guardar para esa clave. En este caso pues yo voy a guardar el contador que he generado, es decir, this.count. De esta forma lo que estoy haciendo es que cada vez que incremento el valor del contador lo estoy guardando en mi local storage, lo estoy almacenando en el store local. De esta forma, ahora lo que puedo hacer es crearme una nueva acción que sea, por ejemplo, la acción de inicializar, el init, que esta acción lo que va a realizar es simplemente la comprobación de si existe previamente, antes de comenzar, un valor almacenado en el store local. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nos lo traemos del local storage. Local storage y getItem. Quiero traerme un ítem. ¿Qué ítem quiero traerme? Pues el ítem count. Vamos a traérnoslo, por ejemplo, a una constante. Voy a llamarla init count. Y me la voy a traer del local storage. Y ahora, si existe init count, es decir, si se ha guardado un valor previo, puesto que si no, no me va a interesar, pero si ya había guardado un valor previo en el init count, entonces a este count le voy a asignar el init count. De esta forma puedo mantener ese valor, puedo almacenar ese elemento. Aquí me va a indicar que la conversión de tipos no es posible, así que voy a indicarle que este valor me lo quiero traer como un entero para no tener ningún tipo de problema, y ya está. De igual forma, aquí cuando lo guarde, pues lo paso como string. Y con esto ya debería estar listo. Muy bien. Fijaos que es bastante similar, lo único que en lugar de apoyarnos, en este caso, en la persistencia del paquete, lo estamos haciendo guardando valores en un entorno local que posteriormente vamos a estar utilizando para guardar el valor cada vez que lo modificamos y recuperarlo en el inicio. Por tanto, nuestro app.view, la primera acción que tendría que hacer cuando es montado, sería ejecutar el store.init. De esta forma obtenemos el mismo resultado que si estuviésemos ejecutando la persistencia. Ahora ya aquí no vamos a necesitar la persistencia, puesto que la estamos ejecutando a través de un entorno local, que nos podría valer, por ejemplo, para usarlo a través de Vuex sin ningún tipo de problema. Es decir, ya tendríamos ejecutada la misma acción de una forma más universal, que nos permite gestionarlo en todo tipo de entornos. Ejecutamos y podemos observar que el comportamiento es el mismo. Sigue persistiendo el dato sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esto nos puede llevar a hacernos una pregunta, y es que, fantástico, es decir, local storage me puede servir como una solución universal para poder mantener los datos a lo largo de todo el proyecto sin importar la tecnología que estoy utilizando. Sin embargo, en este ejemplo tenemos muy controlado el caso en el cual queremos guardar el dato, y es cada vez que lo modificamos aquí, cada vez que lo incrementamos. Sin embargo, si nuestro código comienza a extenderse, vamos a tener que ensuciarlo en cierta manera, incluyendo instrucciones de guardado local a lo largo de diferentes elementos. Esto es muy reseñable, sobre todo cuando estamos trabajando principalmente la persistencia de datos que vamos a mantener en nuestros componentes, es decir, fuera de un store.
¿Cómo podemos mantener nuestro código entonces limpio sin necesidad de tener que estar duplicando de forma constante la opción de indicar que queremos mantener nuestro valor en nuestro local storage? Pues para ello vamos a ver el último punto de la lección de hoy, que son los watchers. Los watchers lo que nos van a permitir, los elementos tanto de watch como el watch effect, lo que nos van a permitir van a ser observar un valor y cuando este valor sea modificado, ejecutar ciertas acciones. Así, en lugar de estar aplicando nuestro local storage de forma constante cada vez que nosotros queramos hacer una modificación del valor, en todas las funciones que lo modifiquen, simplemente añadiremos un watcher y cuando el valor cambie, pues guardaremos en el local storage. Vamos a ver cómo podemos aplicarlo. Vamos ahora con Watch, que es el último apartado de la lección de hoy. Como adelantábamos al cierre del bloque anterior, a través de Watch, lo que vamos a conseguir es poder observar cuándo los valores de ciertos datos son modificados y actuar en consecuencia. Es decir, cuando un valor se modifica, que nosotros podamos ejecutar una función con las acciones que nos interesen. Dentro de la parte de persistencia es especialmente interesante, puesto que si queremos guardar, por ejemplo, el local storage, en lugar de estar escribiendo de forma constante esa acción de guardado en todas las funciones que modifican el valor, vamos a poder simplemente observar cuando ese valor cambia y cuando cambia, ejecutar una función que, entre otras cosas que puede realizar que pueden ser interesantes, también puede guardar el valor en el local storage. Funciona, si aquellos que conozcáis backend, pues funciona de una forma muy similar a cómo funcionan, por ejemplo, los observers, la observación de diferentes cambios en un elemento para actuar en consecuencia, es decir, actuar cuando un elemento es modificado, creado o borrado. Vamos a verlo rápidamente en un ejemplo. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a acudir a mi app.view, que lo tenemos por aquí, vamos a cerrar el resto de elementos y ahora no nos vamos a apoyar en ningún tipo, voy a quitar también el estilo, y no nos vamos a apoyar, como decía, en ningún tipo de store. Vamos a ejecutar nuestro contenido de una forma directamente aplicada al componente. Y en este caso, vamos a ver, como vamos a ver tanto Watch como Watch Effect, vamos a tener que hacerlo tanto en Option API como en Composition API. En el caso de Composition API y Composition API Setup no va a haber problema porque el funcionamiento es similar, es el mismo. Comencemos en esta ocasión, si queréis, por Option API, para cambiar así un poco el orden que estamos siguiendo de forma natural y luego posteriormente lo aplicamos en Composition Setup. Vamos a hacer algún ejemplo y el ejemplo clásico que se suele utilizar para el Watch, es decir, el ejemplo que se suele utilizar para mostrar cómo funciona es el clásico notas, es decir, un sistema donde vamos a estar guardando notas, ¿no? Vamos a estar almacenando notas como nosotros ya hemos hecho también en alguna ocasión dentro del curso. Muy bien, voy a borrarlo todo entonces y vamos a hacer este ejemplo para que podamos verlo. Voy a hacer aquí un H1 y en este H1 pues vamos a añadir las notas que correspondiesen. Y ahora pues tendríamos un elemento en el cual nosotros estaríamos pues introduciendo las diferentes notas. Por ejemplo, un input de tipo texto con un bmodel y lo vamos a bindear a un elemento que vamos a llamar, pues por ejemplo, note. Muy bien. Acudimos a nuestro script y estamos, recordad, en Option API, no en Composition, así que vamos a hacer el define component. Así, perfecto, nos lo traemos desde View y una vez lo tenemos, pues ya podemos exportar por defecto a nuestro define component, perfecto. Y recordad, Option API, ejecutamos el data para indicar los datos
ejecutamos el method para los métodos, el computed para los computados, es decir, todo desglosado por valores. En este caso, el data simplemente va a devolver este node que estamos bindeando con el bmodel a nuestro input, así que tenemos que devolverlo. Y ahora, y vamos a ver cómo funciona los watch, vamos a ver cómo se atacan desde Option API. Y como podéis imaginar, pues sigue la misma estructura clásica de Option API de desglose por los diferentes elementos. Igual que tenemos el data, o tenemos los props, o tenemos los components, pues vamos a tener otra clave que va a ser el watch. Ahí está. Y en el watch vamos a indicar todos los elementos que vamos a querer observar. ¿Y qué elemento quiero observar yo? Pues quiero observar el node. Este es el que quiero estar observando. Y watch va a recibir siempre dos valores en su método. En primer lugar, va a recibir el nuevo valor que va a disponer, el valor que se le va a establecer ahora nuevo, y el valor que tenía, el antiguo valor que tenía el contenido. De esta forma, nosotros, y disponiendo de esta información, vamos a poder ahora ejecutar las diferentes acciones que nos interese. Este node se va a ejecutar cada vez que el valor de node sea modificado. Y aquí es donde nosotros pues acudiríamos a nuestro local storage y estableceríamos el ítem. Vamos a llamarlo node, por ejemplo, y le guardaríamos el nuevo valor, en este caso, el value, puesto que con el old value no vamos a querer hacer nada, pero podría interesarnos hacer cualquier acción. Para que quede constancia de esto que está ocurriendo, lo que voy a hacer es simplemente pues voy a lanzar un alert, por ejemplo, para que podamos verlo visualmente qué está ocurriendo, y voy a lanzar un alert con valor antiguo valor y old value. Esto simplemente con una intención formativa, no es que vayamos a ejecutar un alert en ningún momento de nuestro código, como es evidente, simplemente para que podamos observar qué es lo que está ocurriendo y cuándo se está ejecutando la acción. Muy bien, pues si ahora acudo a mi localhost, fijaos cómo pulso una tecla, la que sea, y se dispara el watcher y dice, el valor es H, el antiguo valor no existe todavía. Ahora pulso la O, pues el valor nuevo va a ser O y el antiguo valor el H. Ahora la L, pues el nuevo valor OHL, el antiguo valor OH. Pulso la A e igual, nuevo valor OLA, el antiguo valor OHOL. Es decir, vamos monitorizando cuando el valor se cambia, y en el momento en el que el valor cambia, nosotros aplicamos las acciones que nos interese. Muy interesante para, como decía, la persistencia, pero también para cualquier otro tipo de actividad que nos pueda resultar interesante realizar. Por ejemplo, siempre que tengamos un valor que se modifica, pues por ejemplo, vamos a suponer que tengo siempre suelo poner el mismo ejemplo, pero creo que se ve bastante fácil. Estamos haciendo un software de facturación y tenemos los impuestos que hay que pagar. Pues podríamos hacerlos con un watch. Por ejemplo, cuando modificamos el valor del montante, pues nosotros lo que hacemos es actualizar hacer una serie de acciones con la cual, por ejemplo, pues recalculamos el IVA, por ejemplo. Es un ejemplo muy clásico, muy tonto, pero que nos vale para para ejemplificar un poco lo que estamos ejecutando con el watch. Al final, no deja de ser una acción que ejecutamos cuando el valor cambia. En este ejemplo, como decía, puede ser bastante sencillo, pero imaginad que estamos escribiendo en multitud de lugares distintos la modificación de este dato. Pues no vamos a estar, si lo modificamos en 4 sitios, no vamos a estar modificando o no vamos a estar incluyendo 4 acciones de local storage,
porque, entre otras cosas, nos acoplamos de una forma muy fuerte al sistema de persistencia. Si mañana quiero cambiar el local storage por otro formato distinto, me toca bucear en cada uno de los componentes en busca de las acciones de local storage. Mientras que si lo hacemos de esta forma, tan solo tendría que modificar la acción en el watch y ya quedaría aplicada a todo el sistema. Si mañana en lugar de un local storage pues quiero usar una base de datos local o cualquier otro tipo de acción, pues ya podría hacerlo sin ningún tipo de problema, puesto que la modificación del valor en mi sistema me implicaría tan solo modificar la instrucción del watch y no bucear en el resto del contenido, manteniendo más desacoplada la acción de guardado dentro de nuestra interfaz. Muy bien, lo hemos visto en Option API, vamos ahora a trabajarlo en Composition API. Y en Composition API vamos a tener dos formas de trabajarlo. Vamos a tener el watch, que es igual que esta acción, y el watch effect, que es una forma más, digamos, directa de trabajar, más automatizada, en la cual simplificamos el contenido a cambio de la pérdida de cierta información. Vamos a verlos y a compararlos. Comencemos entonces ahora por el principio y lo que voy a hacer es traducir este script que hemos ejecutado inicialmente a través de Option API a Composition. Para ello voy a borrar toda esta parte de aquí y me voy a quedar con el Define Component vacío. Inicialmente lo hacemos en Composition API estándar, posteriormente con el Setup. Para ello lo que voy a hacer es, dentro de mi código, voy a estar, en lugar de usando el data, pues usando el Setup. Y el Setup lo que va a tener es una constante que vamos a definir como node y va a definir una referencia vacía, igual que lo que estábamos haciendo antes, solo que al estar en Composition pues utilizamos el ref, por lo tanto lo importamos. Esto lo conocemos de sobra. Y ahora vamos a estar retornando pues nuestro node. Muy bien, hemos hecho la traducción estándar del contenido a Composition API sin utilizar todavía el watch. Y ahora vamos a aplicarlo. Y para aplicarlo, en primer lugar lo que vamos a ver es el watch effect, ya que es el cambio más directo. Cuando usamos watch effect, a diferencia del watch que hemos visto anteriormente, lo que vamos a estar realizando, lo que vamos a estar trabajando es un observador que se va a ejecutar cada vez que cualquier dato cambie, en lugar de especificarlo de forma directa sobre el dato en concreto. Se va a ejecutar cuando cualquier tipo de dato referenciado reactivo, modifique su valor. Vamos a importarlo entonces y voy a traer aquí el watch effect. Muy bien. Y la forma de trabajarlo va a ser como trabajamos un hook o como trabajamos los computed o como trabajamos también los hooks a los ciclos de vida del mounted o similares. Es decir, lo que vamos a hacer es utilizar el watch effect, y el watch effect lo que va a tener como argumento, como método, va a ser una función de callbacking, donde esta función es la que se va a ejecutar cuando cualquier elemento cambie. Aquí es donde entonces nosotros acudiríamos al local storage y guardaríamos el valor. Para que podamos observarlo, una vez más, lo que voy a hacer es directamente lanzar un alert. Indicando que ha habido un cambio. Recordad que a diferencia del watch, el watch effect se ejecuta cuando cambia cualquier valor, no solo la nota. Por lo tanto, tendríamos que estar pendientes de si el valor que se ha modificado es la nota o es otro valor distinto. Podríamos tener, por ejemplo, un elemento distinto aquí en nuestro template y que ese fuese el valor que se ha modificado. Por tanto, en el watch effect tendríamos que llevar ese control. Vamos a indicar aquí, por ejemplo, un alert que va a indicar se ha modificado el valor. Y vamos a incluir el valor que se ha modificado, que es el node.value. Guardamos. Esperamos a que se compile y una vez más, pues vamos a probarlo.
Abrimos el navegador. Y si yo ahora escribo una H, pues igual, se ha modificado el valor y es H, se ha modificado el valor. O se ha modificado el valor con la L y con la A. Perfecto. Obtenemos el mismo funcionamiento, pero a través de composition. Si bien no lo hemos hecho a través del watch, sino a través del watch effect. De igual forma, si queremos hacerlo con el script setup, pues casi que no hace falta hacerlo porque ya todos podemos entender cómo va a funcionar a estas alturas del curso. Simplemente eliminamos todo esto de aquí y nos quedamos con el import, la constante, el watch y listo. No hace falta retornar nada. Nos queda pues de una forma más abreviada, más limpia. Guardamos y una vez más pues ya tenemos aquí nuestra construcción, pero ahora en Composition API. Muy bien. Último paso, el watch en Composition. Acabamos de aprender a utilizar Watch Effect, que es una particularidad de Composition API y que nos va a permitir observar de una forma más directa cualquier cambio que ocurre en nuestro sistema. A cambio, vamos a necesitar llevar un control de saber qué valor ha sido cambiado, puesto que se va a ejecutar cuando se cambie cualquier tipo de valor. Muy interesante Watch Effect, sobre todo cuando tenemos pocos elementos. Por ejemplo, este ejemplo, donde solo tenemos un valor, el nota, pues nos resulta bastante interesante porque no necesitamos llevar ese control y ejecutamos todo el código de una forma más rápida, más directa, puesto que directamente tenemos ahí nuestro Watch Effect esperando a observar los cambios que ocurren. Sin embargo, todavía nos queda ver el formato de el watch, que es la contraprestación, la versión que hemos visto anteriormente en Option API en su versión con el Composition. Y para ello vais a ver que también es muy sencillo. Simplemente en lugar de estar importando Watch Effect, vamos a estar importando Watch. Y su formato es similar, es decir, vamos a estar ejecutando el Watch, solo que en esta ocasión Watch va a necesitar, en lugar de un único valor, es decir, la función de callback que va a estar ejecutando cuando ocurre la modificación, va a necesitar dos valores. En primer lugar, vamos a tener que indicarle qué elemento queremos observar. Pues yo quiero observar, en este caso, el node. Muy importante, el valor que quiero observar lo indico sin el punto value. Indico directamente el objeto que quiero observar. En este caso, node. Y una vez más, como segundo valor, pues ya indicamos la función que debe ejecutar cuando el valor cambia. Que en este caso, pues podríamos volver a lanzar el alert, valor modificado, e indicamos el node.value. Muy bien. Con esto aplicamos el watch tradicional en nuestro Composition. Fijaos que es igual que el Watch Effect, solo que como no aplica a cualquier cambio, tenemos que especificarle el objeto que queremos observar. Ahora, pues, introduzco el valor y una vez más podemos observar que todo funciona correctamente. En última instancia, nos quedaría la versión para el Composition tradicional, que no es Composition Setup. Para ello, voy a volverme atrás, aquí, cuando teníamos en la versión no setup, la versión tradicional, y es igual. Simplemente, en lugar de Watch Effect, pues ejecutamos Watch e importamos Watch en lugar de Watch Effect. Y, por tanto, en el Watch, el primer argumento va a ser nuestro node. Y listo. Con esto, pues también tenemos la última de las versiones, el Composition en su versión estándar. H, O, L y A. Muy bien, hemos finalizado entonces y hemos visto ya tanto la persistencia como los observadores.
Llegamos con esto al final de la clase de hoy, una clase a mi juicio bastante interesante, sobre todo porque es muy útil. Al final la persistencia vamos a tener que estar aplicándola a lo largo de todos nuestros desarrollos. De igual forma, el uso de watchers, tanto el watch effect como el watch tradicional, también es una aplicación muy interesante, sobre todo ya no solo de cara a la propia persistencia de datos, sino también a la reusabilidad de nuestro código, al mantenimiento, a la legibilidad, en definitiva a mantener unas estructuras de trabajo mucho más limpias. En cuanto al local storage, pues simplemente ha sido un repaso, puesto que es una herramienta interesante a aplicar dentro de Vue, pero no conforma una parte dentro del núcleo puro de Vue, sino que es una herramienta de JavaScript que estamos utilizando. Con esto terminamos ya la persistencia. Ahora ya sí que tendríamos que ser capaces de poder aplicarla, por ejemplo, en nuestros ejercicios de autenticación para mantener la sesión cuando el usuario refresca la página y así mantener un código todavía más profesional y mejor estructurado. Y vamos a continuar ahora en las siguientes clases dentro del curso, avanzando en todos los recursos que estamos aprendiendo, puesto que en breve vamos a estar ya afrontando los PWA. Ahora te toca a ti, a programar.